Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Conociendo Nuestras Raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Bienvenido, obispo, qué gusto saludarlo. Pues mucho gusto y queremos darle la bienvenida a todo el pueblo que nos está viendo y escuchando. Así es, y también tenemos el día de hoy con nosotros a Juan Pablo Padilla, coordinador de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Chicago. Gracias, Juan Pablo. Gracias, es un placer estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues una servidora, Laura Müller, y estaremos los tres, bueno, pues conformando este programa. Ya vamos en nuestra cuarta edición para conocer qué es el quinto encuentro. Y el quinto encuentro quiere decir que los católicos hispanos de este país es una bendición de Dios. Y hoy día se nos pide que seamos una voz profética para todo el país y para toda la iglesia en Estados Unidos. Entonces el quinto encuentro es para hacer una renovación espiritual, es una experiencia para renovar nuestro discipulado y siendo misionero, y también para al mismo tiempo discernir cuáles son las prioridades y necesidades del pueblo hispano y de toda la iglesia, y así servir a toda la iglesia y la sociedad. Entonces estamos en unos momentos muy históricos y en el cual se nos pide que seamos profetas. Qué bonita vocación. Así es, y muy, muy hermoso lo que hemos estado aprendiendo a través de estas sesiones. Si ustedes no escucharon las anteriores, pueden ir a el área de podcast en radioclaretamerica.com y ahí los encontrarán también los videos en nuestro YouTube, Radio Claret América TV. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con la oración del quinto encuentro? Y la oración del quinto encuentro va en esta forma, y sigan siguiendo con esa oración. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y a enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén. 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 Pues muy bonita esta oración que enmarca, ¿no? este quinto encuentro. Y bueno, pues hoy estamos en la sesión número 4. Y el tema va dando frutos de nueva vida. Dando frutos de nueva vida. Y fíjense el detalle de que ya con la oración que me estaban acompañando, ya estamos dando fruto con esa oración. Una palabra también que se me viene a la mente ahorita con esto de dando frutos de vida nueva. ¿Te acuerdas de la palabra, Laura, señor obispo, se acuerdan de la palabra primerear? Sí. Que nos sería un poquito como medios confundidones, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Cómo es que llegó a nosotros? Uh-huh. Y pues aquí he visto en algunas otras adaptaciones de estas sesiones que se utiliza mucho también la palabra, creo que incluso este manual lo menciona, la palabra fructificar. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo ven esta palabra? De fructífero, bueno, no sé si la había escuchado yo anteriormente, primería sí dije, ¿de dónde se la sacaron? Pero pues viene como, lo siento yo, o sea, hasta la palabra, algo que brinda, que sale bien, ¿no? Pero no sé, me viene a la mente a mí así como un árbol lleno de frutas y como pues lo que se siembra y lo que se ama se cosecha de él, ¿no? Uh-huh. Y también hay una frase en español que decimos, hay que lucir, y hasta nos paramos al cuello. Uh-huh.
pero en el mejor sentido, con humildad, hay que lucir el Evangelio. Así es. Así es, ser testimonios de este evangelio para poder transmitir lo que es básicamente lo que sesión tras sesión pues hemos estado viendo, ¿no? El cómo llegar a través de primeriar a las personas, llevar el mensaje y pues ahora sí que llevar esos frutos. Y en esta ocasión queremos recordar a una gran santa, Santa Teresa de Ávila, la Grande, y nos da este consejo: obras son amores y no bonitas razones. Obras son amores y no bonitas razones. Así que es la sesión 4, dando frutos de nueva vida, es el tema para entonces reflexionar y saber cómo agradar al Padre Celestial. Qué bonito, pero qué intensa frase. Obras son amores y no bonitas razones. Y son las palabras textuales de Santa Teresa de Ávila. Y recuerde que ella era poeta y también está al mismo nivel de William Shakespeare. Y qué mejores palabras tan poéticas para enseñarnos un modelo y un ejemplo de lo que puede ser una fructificación verdadera, ¿no? O sea, haciendo obras de amor. Así es, pero creo que es muy intensa la frase porque, bueno, quieres realmente mostrar amor, pues el amor es acción, ¿no? ¿Verdad? Las obras, ¿dónde está o sea, y en diferentes formas, ¿no? Desde, bueno, en base a lo que hemos sentido, a lo que hemos visto, pues el primeriar, el llevar el evangelio, como decía el obispo, pero también la oración, como hemos comenzado, y no bonitas razones que se queden nomás en pretender hacer, ¿no? Como bien dicen, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con la lectura de esta cuarta sesión, y esto es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 29 al 33. Dice así: quédate con nosotros, porque ya es tarde, y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Y bueno, pues esta es una continuación del evangelio que habíamos estado escuchando con anterioridad, del camino de Maús, cuando pues van estos dos seguidores de Jesús después de la crucifixión, huyendo de Jerusalén sin saber qué había pasado con el maestro, si realmente había resucitado o no, si las mujeres habían visto algo real o no, y cómo, bueno, anteriormente estuvimos viendo cómo caminaban, se les aparece Jesús, no lo reconocen, y va Jesús cuestionándolos, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué están tristes? Y se dirige con ellos a todo el camino de Maús, hasta que llegan a esta parte en que lo invitan a quedarse con ellos esa noche, y aquí es cuando pues Jesús realmente se descubre, ¿no? Y ellos llegan a entender por qué, como dice aquí, por qué ardía su corazón cuando lo escuchaban. Si se fijan en la descripción aquí del Evangelio de San Lucas, es que hay 4 partes, 4 acciones. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. 4 acciones. Y esas 4 acciones definen exactamente qué es la Eucaristía, qué es la misa. Así es que si los discípulos reconocieron al Señor Jesús por la misa, por la acción, las 4 acciones, entonces vamos a reconocer también a Jesús en nuestros hermanos cuando vamos a misa y vemos este milagro de Maús, y entonces nos da la fuerza para entonces multiplicar nuestras acciones, de dar frutos. Entonces otra vez es bonito ver esas 4 acciones, porque son las mismas cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que también tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y esas son las 4 acciones de la Eucaristía. Entonces, si queremos
a abrir los ojos y reconocer a Jesús en una nueva forma, porque ya los discípulos de Emaús se dieron cuenta que Jesús está presente, pero ya resucitado, y entonces se regresan con los demás apóstoles a Jerusalén a proclamar su presencia. Entonces así también nosotros, reconociendo esa presencia en la Eucaristía, podemos proclamar a los demás y ver a Jesús presente, resucitado en nuestros hermanos necesitados, en el cual queremos primeriar. Y en la secuencia que va siguiendo en las sesiones del quinto encuentro, pues obviamente conectadas al documento de Aparecida, de encuentro, conversión, discipulado, comunión, yo creo que, y finalmente misión, estamos viendo aquí que Jesús encuentra, se involucra en la vida de ellos activamente, les cuestiona, les pregunta cuáles son sus inquietudes, los acompaña, y en esta sesión donde se da el fruto, vemos cómo ellos hacen comunión. Hicieron discipulado en la sesión anterior porque estuvieron aprendiendo de las Escrituras, Jesús les estaba enseñando de las Escrituras, pero ahorita ya les toca juntarse, como dice el obispo, en la comunión, en la Eucaristía, pero es una comunión para conectarle un poquito a la vida. Cuando en nuestra cultura latina, por ejemplo, es muy común que cuando fallece un ser querido, que estuvo como un patriarca o alguien como una fuerte columna de la familia, como es nuestra abuelita, o alguien de este tipo, solemos hacer las cosas que se llaman los novenarios, los juntamos para recordar a esta persona, pero siempre hay un detalle, ¿no? O sea, estamos juntándonos pero alrededor de ¿qué? De comida, de fiesta, de un ambiente de estar juntos, no para festejar obviamente que se fue la persona, o sea, hay cierta tristeza, pero estamos recordando también las memorias y los frutos que nos dejó. Entonces yo creo que eso es para reconectarlo un poquito a nuestra vida cotidiana, o nuestra vida real, como personas. Este es un ejemplo muy bello, ¿no? De que Jesús efectivamente no murió, o sea, sigue vivo, y en ese sentido lo sigue reuniendo como lo reunió como siempre. Y yo recuerdo siempre cuando dijo, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Yo siempre pienso, ¿qué habrá querido decir? Y aquí nos muestra que probablemente lo que estaba queriendo decirnos era, síganse juntando, síganse queriendo, sigan compartiendo, sigan dando fruto. Así es. A mí me encanta, siempre como que trato, durante este trayecto que hemos estado conociendo este evangelio del Camino de Emaús, me gusta mucho ponerme en el lugar de estos dos discípulos de Jesús que iban caminando, ¿no? Yo trato de imaginarme el miedo que sentían, a lo mejor hasta la decepción de decir, bueno, ¿y dónde está? Pues si era el Hijo de Dios, y luego de repente ya no lo encontramos o ya no lo vemos. Y me fascina esto de que, bueno, pues invitan a un extraño a la casa a quedarse con ellos, y el de repente que se les caiga esa venda de los ojos y el ver a Jesús ahí con ellos hablando, ahora sí que lo sintieron en carne y hueso, y darse cuenta que era una presencia real, ¿no? Yo puedo imaginar cómo, como decían ellos, cómo ardía nuestro corazón y cómo va a haber ardido su esperanza, su fe en ese momento de que llevaban todo el camino dirigiéndose a otro lugar, y en ese mismo momento no les importó, y vámonos a Jerusalén aunque esté oscuro, aunque no llevemos agua, aunque no llevemos nada, vamos a llevar la buena nueva de que lo vimos, ¿no? La esperanza. Y creo que es un encuentro hermoso cuando logramos esa conexión con Jesús, que la alegría te hace transmitir, y quieres que otras personas puedan vivir lo que tú estás viviendo en ese momento de fe. Así es. Al principio de este evangelio dijimos, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y Él nos corresponde muy bien y se queda. Y enseguida dice, y entró para quedarse con ellos. Entonces Jesús, aun cuando desaparece, se ha quedado con ellos. Ya está en una forma después de la resurrección. Entonces está igual de presente allí que antes. Entonces Jesús cumple con su promesa de quedarse con ellos, y entró para quedarse con ellos, y desde entonces hasta ahora está con nosotros. Así es, y en este camino. Y bueno, dentro de lo que trae
esta parte de la preparación nos dividimos por varios segmentos que son el ver, el juzgar y el actuar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el ver? Y aquí nos hacen una serie de preguntas. Se los voy a leer. Dice, consideremos por un momento cómo nuestra relación íntima con el Señor Jesús ha sido fuente de muchos frutos que hoy hacen posible que podamos dar testimonio como discípulos misioneros. La primera pregunta es, ¿cuáles son los espacios o momentos en los cuales te sientes más cercano a Dios y a su Hijo Jesucristo? A mí en lo personal son los momentos en familia, esos momentos en que un domingo en las bicicletas con mi esposo y con mi hijo y que siento un lleno total en mi corazón de decir gracias Señor por la gente que amo, por la familia, por tener el tiempo de estar juntos en este momento. Y creo que para mí es muy cercano, es un momento de oración muy profunda porque va llena de amor. Y eso es dentro de la experiencia de la familia. Para mí siempre pues es en el compartir con personas que no he visto en algún tiempo, que ha pasado bastante tiempo. Hace como un año más o menos se regresó una amiga que se había ido de misión y el verla regresar y compartir otra vez fue como que motivo de fiesta. Hace unos cuantos días estuve compartiendo también con amigos de la pastoral que no había visto en bastante tiempo y compartir en la mesa, en la comida, pero las memorias, el reír y todo eso, pues da verdaderamente ánimos del por qué se hace todo esto, o sea, donde vemos que quizás podemos ver un mundo totalmente quebrantado, especialmente con la realidad de aquí de la ciudad de Chicago, con la violencia y todas las diferentes cosas que hay, pero sí hay momentos de frutos y todavía hay bastante de donde tomar frutos. Simplemente hay que ser intencionados en hacerlo y crearlos y generarlos y repito, o sea, Jesús en este modelo de quédate con nosotros para compartir el pan, para compartir con nosotros porque la tarde está cayendo, quédate aquí y sucede que le reconocemos entre medio de nosotros en el dar y nos da esos frutos yo pienso que en ese sentido de ánimo, de esperanza, de que no todo está perdido. Y hay otros momentos históricos que también se siente la presencia del Señor Jesús. Sí. Y sería bueno hacer la memoria histórica del pueblo católico en Estados Unidos. Cómo es de que las primeras comunidades católicas en los Estados Unidos fueron hispanas. La primera misión católica se estableció en San Agustín, en la Florida, en 1566. Y luego después vemos simplemente reconociendo los nombres de estos pueblos, de estas ciudades, nos dice de esta presencia de Jesús mismo resucitado entre nosotros. Por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Corpus Christi, San Antonio, San Diego, tantos nombres. Entonces nos da nos recuerda esos momentos históricos de cómo la providencia de Dios ha estado ahí ya desde esos tiempos. Y hoy día, y que estamos aquí creciendo en el país, es bueno reconocerte que de cerca de 10,000 parroquias que hay en los Estados Unidos, como 4,500 parroquias tienen ministerio hispano, casi la mitad, porque casi somos la mitad en todo el país. Y entonces, como Dios nos ha preparado el camino, son momentos de esa presencia del Señor que nos sienta a la mesa y nos dice, vamos a cenar. Sí. Entonces, casi 2/3 partes de los jóvenes católicos estadounidenses son hispanos. Entonces, la presencia hispana, por eso este es un momento muy histórico, pero también es un momento de lucir, dar fruto, que como presencia hispana somos una presencia profética y que es para el bien del pueblo de Dios. Y somos llamados a dar fruto. Se nos espera que demos fruto. Así es, y me encantó yo cuando estaba leyendo esto, me quedó muy marcado, dije, sí es cierto, que siempre me ha preguntado por qué Los Ángeles, o sea, como que decía, pues hasta batallan para pronunciarlo, ¿no? Y por qué en español, y pues son las misiones que llegaron, y no solo en Estados Unidos, que llegaron a través de toda América Latina, ¿no? El primer contacto,
que tuvimos a través de los misioneros, por ejemplo, donde yo soy de Chihuahua, que llegaron los franciscanos a los lugares más recónditos, y yo digo, bueno, eso sí que es espíritu misionero, el irte a aventurar en esos lugares donde hay apaches, o sea, a buscar, ¿no? A buscar llevar la palabra de Dios a todos estos lugares lejanos, y pues lo mismo en Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Corpus Christi, ¿no? Que ahí están las raíces católicas de este país también. Y por eso es que la iglesia espera de nosotros que demos frutos y que podemos darlos, que podemos producir santos. Por ejemplo, a través de la persecución religiosa en México hemos producido 25 mártires y luego después más mártires, etc. Entonces podemos decir y reclamar los que son nuestros mártires que fueron martirizados en México, pero también pertenecen aquí a esta comunidad, y los traemos con ellos aquí a la iglesia de Estados Unidos, y entonces estamos contribuyendo con santos y mártires. Así es, trayendo para acá. Hay unas preguntas que nos cuestionan. Dicen, ¿cuál crees tú que es la contribución más notable que los católicos hispanos hacen en la iglesia de Estados Unidos? ¿Usted, obispo? Pues yo creo en la presencia misma del hispano dentro de la iglesia, que es la que la está haciendo crecer en el país, y también de que lo que busca es la santidad, la unidad de la iglesia católica. Entonces eso yo creo una de las contribuciones más grandes que podemos decir. Claro, al país como sociedad contribuimos en el bienestar, en lo económico, en el crecimiento de todo el país. Lo estamos manteniendo por el esfuerzo de la espalda de nuestros hermanos y hermanas, pero también hay que ver que contribuimos con algo más, con valores y con la santidad. Sí, efectivamente. Yo creo que un único punto que yo quiero contribuir a la contribución es de que ahora sí, cuando hablamos de la liturgia propiamente, o sea, hay la religiosidad popular, sí. hay tantas maneras de hacer una buena liturgia, pero creo que en el compartir con mis amigos y amistades anglos, una de las cosas que ellos dicen es de que tiene un sentido de celebración la Eucaristía, la liturgia, cuando van a una misa en español, cuando se han atrevido a aventurarse, inclusive cuando han tenido contacto con hacer la manera que se hace la pastoral. O sea, dicen, pues yo voy y veo puros, pues, una música como muy gregoriana, no hay nada malo con eso es bellísimo. En su tiempo fue, y hoy en día sigue siendo algo fenomenal. Pero ellos creo que sí buscan ese ánimo, ¿no? El joven busca esa iglesia viva, que tiene familias, que está vibrante, que tiene frutos, que da valores y muchas otras cosas más. Sí, a lo mejor esto no está tanto en el lado espiritual, pero a mí me tocó cuando en el 2001 más o menos, estuve aquí en Estados Unidos como niñera, aprendiendo inglés, me vine como au pair y estaba trabajando para una familia en Atlanta. Y le pedí, en la iglesia a la que yo iba a misa, tenía una misa en español, iban a hacer una posada para la comunidad hispana. Y yo le pedí permiso a la señora de llevar a los niños americanos a la posada mexicana. Dije, para que conozcan un poquito. Y para mí me llenó tanto verlos que pues los niños anglosajones no hablaban nada de español, pero ellos llegaron y no necesitaron hablar con nadie, ¿no? Cómo comenzaron a correr como los otros niños, a quebrar la piñata, a recibir lo que llaman en algunos lugares el aguinaldo de la posada, integrándose completamente a nuestra comunidad hispana dentro de esta fiesta que pues dentro de la religiosidad popular, ¿no? Como son las posadas, que al final pues es el camino de José y de María. Y yo dije, ojalá tuviéramos todos la capacidad de ser como niños e integrarnos de esa forma. Recuerdo mucho que llegaban a su casa y le decían a la mamá, mira mamá, Mexican Peanuts, porque en la vida habían visto un cacahuate con cáscara, creían que los cacahuates ya venían sin cáscara y decían que eran Mexican Peanuts, y fue una experiencia muy bonita, ¿no? El cómo a través de mi parroquia se logró esa conexión. Y bueno, hay una pregunta aquí interesante, dice, ¿qué desafíos se enfrentan los católicos hispanos
especialmente los jóvenes, para mantener su identidad religiosa y cultural en Estados Unidos? Tú, Juan Pablo, que trabajas con la pastoral juvenil. Yo creo que ciertamente aquí es donde yo quiero mencionar, de cierto modo, un tipo de secularización muy intencionada, y un individualismo que se vive y se palpa en la sociedad y la cultura de los Estados Unidos. Sí. Yo creo que también el tener yo no sé de dónde viene esto, para mí eso sigue siendo un fenómeno, pero el no querer ya necesariamente asociarte con tu cultura o la cultura de tu mamá o de tu abuela, los inmigrantes. Sí nos gustan los tacos, sí nos gustan pues las cosas que son latinas, sí nos gusta ir al festival puertorriqueño, sí nos encanta ir a los festivales colombianos, pero cuando se trata de identificarnos con la fe o la religión de nuestra familia, ahí como que nos queremos alejar un poquito, y hay un cierto como sí se palpa un cierto como no me quiero identificar tanto como eso, porque puede ser un poquito, como dicen aquí, entre comillas, weird, o no encaja en la sociedad. Y el único peligro que yo veo ahí es de que pues hay otros valores ahorita que están llamando mucho la atención, otras cosas. Y lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes para encontrarnos y afrontar este desafío es simple y sencillamente rescatar lo bello que es nuestra fe, rescatar lo bello de los valores de la familia, rescatar sobre todo los valores de la comunidad en un mundo tan individualista, y finalmente reconocer que dentro de un mundo secular, o sea, es un mundo que existe precisamente porque fue creado por Dios, y cuál es nuestra corresponsabilidad con el mismo mundo, no nomás decir que es nuestro y ya nada más. Excelente. Otro desafío es la educación. Sí. Cómo promover la educación integral y cultural dentro de nuestras familias. También otro desafío es la familia, mantenerla unida, y hay mucha separación, hay mucho jale y que sufre mucho la familia. Entonces ese es uno de los valores que traemos y que podemos contribuir muy bien al país y a la Iglesia de Estados Unidos, el valor de las familias. Así es, aquí hay algo muy importante que es la misión de Radio Clareta América, precisamente, el educar integralmente a través de nuestra programación, el mantener familias unidas, que tengan herramientas. Todos los programas que aquí creamos son especialmente para el crecimiento espiritual y emocional, que como marcaba Juan Pablo, sí cuidamos muchas áreas, pero se nos va olvidando lo espiritual, y ese vacío espiritual lleva a las drogas, ese vacío espiritual lleva al divorcio, a la falta de tolerancia, al racismo, y creo que es una de nuestras grandes misiones como Iglesia Católica Hispana, el tener las herramientas de una educación integral para nuestras familias. Y aquí tenemos el fruto del amor como una respuesta fundamental. Así es. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo más que quiera agregar, obispo? No, más que seguir con nuestro objetivo, seguir especialmente con la oración, porque cuando vemos todos estos retos, solamente una intervención desde el cielo con la Virgen de Guadalupe puede hacer ese gran milagro de mantener de nuestra vocación, de que somos una presencia profética aquí en este país. Así es, y así debemos de sentirnos muy fuera de los ataques que se reciban contra la comunidad inmigrante. Somos una presencia profética, así que siéntase orgulloso de serlo y hagámoslo de buena forma, ¿verdad? Y mostrándonos como verdaderos profetas de Cristo. Muchísimas gracias, obispo. A ustedes. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Laura, obispo, muchas gracias. Sí, gracias, Laura. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos hoy en Conociendo Nuestras Raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Por favor, recuerden que cada semana estamos a través de radioclaretaamerica.com. Pueden bajar gratuitamente nuestra aplicación para su celular, una radio creada por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá, especial para el crecimiento emocional y espiritual. Encuentre soluciones para vivir mejor. Nos vemos la semana que viene. Radio Clareta América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretaamerica@gmail.com.